Muy buenos días, me da mucho gusto en esta mañana anunciarles la nueva serie que vamos a comenzar, titulada Israel, la higuera y los últimos tiempos. Israel, la higuera y los últimos tiempos. Abran sus Biblias en el capítulo 24 del libro o el Evangelio de Mateo. Mateo 24, versículo 33 al 34. Este pasaje nos servirá como una plataforma bíblica y teológica sobre todo lo que vamos a desarrollar. Acabamos de terminar el misterioso rapto y creo que cubrimos de una forma exegética bastante detallada la doctrina tan importante del arrebatamiento de la iglesia, y vamos a hundirnos, a sumergirnos en esta historia de Israel, la higuera, y demostrar más que cualquier otra cosa, el día y la hora nadie la sabe, pero sabemos claramente que nosotros somos la última generación. Es Jesús hablando en el capítulo 24 de Mateo, versículo 32. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Asimismo ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca las puertas. De cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Rápidamente, antes de desarrollar todo este tema, que nos va a llevar 4 o 5 conferencias tal vez, es importante que nosotros sepamos que la higuera representa a la nación de Israel. De eso no hay absolutamente ninguna duda alguna. Así que cuando Jesucristo dice que cuando la higuera reverdeciera, que tuvo lugar el 14 de mayo de 1948, cuando Israel resucita, Israel renace nacionalmente como nación soberana, libre e independiente. En ese momento comienza la cuenta regresiva de Dios. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo? Que la generación que vea esto no pasará. Será la última generación. No podía ser la generación de la época en la que él estaba viviendo, porque Israel en el año 70 después de Cristo fue expulsada, exiliada a todas las naciones hasta 1948. Así que nosotros somos esa generación. ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? No sabemos si en 2025, 2028, 2030, pero somos la última generación bíblica que nos da realmente el privilegio de poder prepararnos ya, tomar en serio a Dios por todo lo que se viene en el mundo y estar atentos en cualquier momento de oír una trompeta en el cielo, que solamente los cristianos la van a oír. Oír una voz que es la de Jesús, y cuando menos lo esperemos, estamos con Él, para irnos con Él al cielo. En Juan capítulo 14, Jesucristo dijo: no se turbe su corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando me fuere, vendré por ustedes y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén. ¿A dónde está Cristo? En el cielo. Entonces, el rapto no puede ser la segunda venida, porque la segunda venida Él viene y baja y no nos lleva al cielo. Baja con nosotros a establecer su reino milenial. En Juan 14 le está prometiendo que cuando venga es para irnos con Él al cielo. Y cuando estemos en el cielo, aquí abajo, van a pasar los 7 años de la tribulación, y mientras nosotros en el cielo vamos a ser juzgados, no por la salvación, porque ninguna condenación hay para el que esté en Cristo Jesús. Ya estamos completamente cubiertos y garantizada nuestra salvación. Vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos o dejamos de hacer desde el momento en que tú y yo nos convertimos. Porque nuestro pasado antes de nuestra conversión no existe. Como está más lejos el occidente que el oriente, Dios hizo alejar de nosotros todas las cosas que hicimos en el pasado.
tus asesinatos, tus robos, tus adulterios, tus abortos, tus mentiras, todo quedó en la cruz de Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de ahí en adelante todo es hecho nuevo. Muy bien. Todo esto lo voy a desarrollar más adelante, pero quiero comenzar con el aspecto histórico, porque si no conocemos la historia, no podemos entender nada de lo que está pasando. A través de la historia, una de las más frecuentes preguntas que los cristianos han hecho es ¿cuándo y cómo regresará Cristo? Sin embargo, ha sido precisamente en el siglo XXI donde nos encontramos cuando por primera vez en toda la historia un hombre es capaz de gobernar el mundo. Hace 15 años todavía no era posible, mucho menos el siglo pasado. Por el avance impresionante de la tecnología, de la cibernética y de la genética, ahora es posible que un hombre, como la Biblia lo profetizó, llamado el Anticristo, pueda tener el control del mundo mediante el control económico de un chip. Mediante una marca que será puesta en la mano derecha o aquí en el entrecejo, en la frente, y nadie va a poder vender, comprar, ni tu carro, ni pagar la renta, ni comprar en el Oxxo, ni ir a desayunar. No vas a poder ni pagarle una Uber, no vas a poder hacer nada si no tienes esa marca. Un control total que es a donde se dirige el mundo desde la pandemia. La pandemia fue un ejemplo de la forma como los gobiernos totalitarios, ¿verdad? Los gobiernos autoritarios aprovecharon para ejercer sobre nosotros una coerción de nuestras libertades y derechos individuales y humanos, aprovechándose de la supuesta falsamente llamada ciencia. Tristemente, la mayoría de las iglesias cristianas no estudian las profecías bíblicas, por lo que ha habido una explosión de falsas enseñanzas proféticas. La sana doctrina ha sido reemplazada por mensajes inofensivos. O sea, ya no se quiere predicar el pecado, el infierno, la segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia, el juicio del gran trono blanco, el juicio de los cristianos arriba en el cielo. Nada de eso, todo es ahorita sugar coated, como le llaman en inglés, cubierto con azúcar para que la gente no se vaya y siga viniendo a la iglesia. Y el evangelio bíblico ofende. ¿Por qué? Porque es la palabra como una espada que penetra a lo profundo de tu vida y te dice, tú estás viviendo mal, tú eres un pecador, eres una pecadora, necesitas arrepentirte de tu vida, cambiar de dirección y creer en la cruz lo que Dios hizo en tu lugar con la sangre de Jesucristo. Pero como amenaza a nuestra libertad personal y como a mí no quiero que me diga nada a nadie y como ya tengo yo mi religión y nadie me la va a quitar, no hay ningún problema, pero ya fuiste expuesto a la luz y el rechazo de esa luz es la razón del juicio venidero. En este tiempo, cuando todos los eventos proféticos están siendo cumplidos literalmente en las páginas de la Biblia, y en la mayor parte de los medios de comunicación, los cristianos realmente están o dormidos o están anestesiados o se acostumbraron nada más al domingo en la mañana como su vida cristiana. En Lucas 18:7, Cristo hizo una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará paz en el mundo? O sea, fue una pregunta capciosa, adelantándose proféticamente a saber que cuando Él venga, vendrá un mundo donde reinará la apostasía de la iglesia. Ahora, han transcurrido 2000 años desde que Jesús se fue al cielo. Y como cristianos tenemos que tener dos cosas, vamos a poner las bases, tenemos que tener dos cosas muy en claro. Número uno, nadie conoce el día o la hora del regreso de Jesús. Mateo 13:32. Nadie conoce el día y la hora. Esta última semana he oído 3 o 4 que mandaron a mi WhatsApp diciéndome, es que dijo que el 28 de septiembre, otra persona que el 13 de septiembre, otra señora, no, es que a mí se me apareció Jesús y me dijo en sueños que venía el 10 de octubre. Todas estas son amarillismo profético, fanfarronerías que no es posible de creerlas.
Porque el día y la hora, vamos a ver que aunque no sabemos el día y la hora, podemos saber los tiempos en que nos encontramos y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. Entonces es muy importante poner en claro esto. Y en segundo lugar, que sí podemos conocer los tiempos en que nos encontramos. Veamos algunos pasajes, Mateo capítulo 16. Para demostrar esto, siempre respaldémonos con la Biblia. Mateo 16, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal. Una señal del cielo, muéstranos. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, dice en buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad. Porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación de Cristo tenía la responsabilidad de conocer que aunque no sabían todavía muy claro que el Mesías tenía que morir crucificado, pero que vendría alguien que era el hijo de David a tratar de restaurar el imperio romano y vencer al imperio romano y libertar a Israel, ellos conocían claramente. ¿Quiénes lo conocieron? Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. ¿Quiénes sean los Reyes Magos? Bueno, sabemos que la palabra mago, magí, ¿verdad? En el latín, no es una persona que, como la magia que se practica actualmente, eran reyes que eran científicos o se les podría llamar astrónomos. ¿Quiénes eran estos tres personajes que no son Melchor, Gaspar ni Baltasar, ni tampoco Chencho, ni Chencha, ni Chencho? Son hombres que han inventado. Eran personas que venían de Irak, guiados por una estrella, por una luz. ¿Y quiénes eran? Bueno, si retrocedemos 600 años antes de Cristo, Daniel lo nombraron el jefe de los astrólogos de Babilonia. ¿Se acuerdan los que han leído el libro de Daniel? Fue nombrado jefe de los astrólogos porque le salvó la vida cuando no le pudieron interpretar al rey Nabucodonosor el sueño. Y lo nombró el rey, el jefe de los astrólogos. Entonces Daniel les compartió la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27. Y sabemos que estos han de haber sido la tercera generación de estos maestros de Daniel o discípulos de Daniel que supieron claramente que iban a ser un Mesías en Belén. Y cuando llegan le preguntan a Herodes, que se asustó, ¿dónde está el rey de los judíos? El único que sabían. Viene un rey a conquistar y a surgir el imperio completamente israelí sobre el mundo entero. Entonces Cristo se enoja con los fariseos, que ellos eran los estudiantes de la ley. ¿Cómo no saben distinguir las señales de los tiempos? Veamos otro ejemplo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, que también Pablo los exhorta por ignorar las señales de los tiempos en que ellos no podían ser engañados y fueron engañados, por lo que les mandó la segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5, dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. O sea, ustedes ya, ¿para qué les mandé hace poco la doctrina del arrebatamiento de la iglesia? Les acabo de compartir todo lo que está viniendo en el mundo y no tienen necesidad porque ustedes saben perfectamente bien que el día del Señor, o sea, el día del Señor es la tribulación, los 7 años de la tribulación o la semana 70 de Daniel. Ustedes saben perfectamente bien que la tribulación vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, les tiene que volver a escribir a estos cabezones tesalonicenses. Porque le mandaron otra carta a Pablo diciendo que ellos ya creían que había maestros, según Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 5, que ya estaban en el día del Señor, que ya estaban en la tribulación. Y Pablo les dice en la segunda carta, es que la tribulación no puede venir porque antes viene la apostasía y que se manifieste el anticristo. Entonces, ¿ya está el anticristo? No, pues entonces no estamos en la tribulación. ¿Ya están los sellos? ¿Ya murió una cuarta parte de la humanidad en el cuarto sello? No, pues entonces ¿por qué es que ya estamos en el cuarto sello?
Hay gente que así me ha dicho, estamos en la quinta trompeta. Le dije, pero ¿de qué fumaste anoche? Increíble, increíble. Que haya tantos cristianos con una mente tan oscurecida de ignorar los tiempos y las señales que Dios quiere que tengamos. La palabra tiempos, apúntalo aquí, es la palabra cronos, que es de ahí viene la palabra cronología. No tenemos necesidad de saber qué es lo que viene primero. Primero viene el arrebatamiento de la iglesia. Después viene el anticristo se manifiesta, los 7 años de tribulación, el milenio, el reino mesiánico y finalmente la eternidad, Apocalipsis 21 y 22. Esto se llama cronológicamente descrito los eventos de la palabra de Dios. Y las ocasiones es la palabra kairos, ¿verdad? Que es tiempos específicos o tiempos determinados cuando sucede tu cumpleaños, el día de la independencia, el día de la Navidad es el 24, el 7 de junio son kairos. Pero el calendario de todo el año se llama cronos, lo que es cronológico. Ahora también alguien ha dicho, vayamos rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos 1. Todo esto lo tenemos que ver, como les dije anticipadamente, con detalles. Tengo una carga, como ustedes no se imaginan, por esta serie, porque es importantísimo ya profundizar la Biblia. Hechos 1, versículo 6. Aquí están ya los discípulos con Jesucristo resucitado, antes de que Él ascendiera al cielo. Noten ustedes que los discípulos tenían dudas, todavía muchas dudas, pero la más importante de ellas era que Abraham, Isaac, Jacob y los profetas han profetizado en todo el Antiguo Testamento que venía un reino para Israel, que Dios no había acabado con Israel, que Dios va a levantar otra vez a la nación de Israel. Entonces, ven que Cristo muere y que se va y le hacen la pregunta, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿ya te vas? ¿Y qué de las promesas que nos hicieron Abraham, Isaac, Jacob y los profetas? ¿Dónde está ese reino? Creíamos que tú eras y ahora resucitado, ¿no vas a establecer tu reino? Y entonces Cristo les contestó, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga y me serán testigos. Pregunta, ¿hay una contradicción entre esto y la primera carta a los tesalonicenses que acabamos de leer? Aquí les dice Cristo, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones, y Pablo llega y les dice a los tesalonicenses, ustedes ya no tienen necesidad de saber. ¿Por qué? Porque cuando esta pregunta le hicieron a Jesucristo era antes de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido a darles, a inspirarles toda la verdad de las Escrituras. Pero una vez venido el Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron ya a explicarles los tiempos en que nos encontrábamos. Entonces, si no entendemos el Antiguo del Nuevo Testamento y la ocasión cuando las cosas se dijeron, comenzamos a hablar barbaridades. No se pueden saber ni tampoco los tiempos. Y usan este versículo, por el amor de Dios, lee un poco más profundamente la Biblia. Fue dicho cuando el Espíritu Santo no venía y no les toca a ellos saber. Pero el Espíritu Santo vino ¿a qué cosa? A guiarnos a toda la verdad. Muy bien. Y veamos también Ezequiel capítulo 38. Estos son algunos pocos pasajes para probar que sí podemos saber los tiempos en que nos encontramos. Ezequiel 38. Este pasaje de Ezequiel es la profecía más detallada que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Porque se profetiza, damas y caballeros, santos de Dios, las naciones que existieron en el pasado o en el Antiguo Testamento, que tenían otros nombres, algunas de ellas, y que estas naciones que no existían, muchas de ellas, se iban a formar una confederación política, una alianza militar y política para venirse en los tiempos finales, y lo vamos a ver, iba a ser después que regresara Israel. Esto fue escrito hace 2700 años.
Entonces vemos nosotros que no se podía cumplir. Y esto tiene que cumplirse desde el momento que Israel regresó a su tierra. Porque si Israel no hubiera regresado, esto no se podía cumplir. Número uno. Número dos. Si estas naciones que ahorita ya existen y que han formado ya esta alianza, nos damos cuenta que esta guerra, que es el Armagedón, Ezequiel 38-39 describen la tercera guerra mundial y las naciones que estarán involucradas para exterminar a Israel finalmente. Y al terminar el capítulo 39 nos muestra de qué forma en ese tiempo Dios restaurará a Israel, los judíos se convertirán y jamás volverá a haber otra rebelión en contra de Dios. Pero veamos rápidamente, por ejemplo, en el versículo 5, la palabra Persia. En 1935 se cambió el nombre de Persia a Irán, a la República de Irán, cuando los ayatolas echaron fuera de Irán a la familia de los Shah, el Shah de Irán. Muy bien, entonces este nombre de Persia, cuando lo veas en el Antiguo Testamento, corresponde a la nación de Irán. En 1979 se le volvió a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán, donde estos dos ayatolas que ahorita rigen a Irán, Ramallah, que es el jefe del grupo terrorista de Hezbollah, son los terroristas y la nación que sostiene a Hamas, a Hezbollah, a ISIS, a Al-Qaeda, a los talibanes y a los hutis de Yemen. Irán actualmente, ahorita, en el mes de septiembre del 2024 del siglo XXI, es la nación más grande terrorista del mundo y la que sostiene a todos los grupos terroristas con solo un propósito: exterminar a la nación de Israel. Qué interesante que Irán va a formar parte del ejército del anticristo, de los que van a venir en contra de Israel. Luego tenemos a Cus y a Fut. Todo esto ya lo vimos en algunas otras series, pero es un repaso muy breve. Cus y Fut. ¿Cómo sabemos quiénes son Cus y Fut? Versículo 5, porque en Génesis 10, versículo 2 y 3, búsquenlo ¿cómo se llama? En el YouTube. Tengo toda la serie sobre la guerra del 38-39 de Ezequiel, explicado con muchos detalles. En Génesis 10, versículo 2 y 3, fueron hijos de Cam. ¿Quién es Cam? Sem, Cam y Jafet fueron los tres hijos de Noé, de donde tú y yo descendemos, no de Toluca, ni tampoco de Atlacomulco vienes. Todos, absolutamente, nosotros descendemos de tres hijos de Noé. Los jafetitas formaron todo lo que es el mundo anglosajón europeo. Toda la gente güera, de ojos claros, blancos, son anglosajones descendientes de Jafet. Todos los semitas, los de Sem, son todos los árabes y los judíos también, y forman parte casi de todo pues se llama Medio Oriente, porque son judíos y árabes. No hay cosa, ni ha existido jamás nada como palestinos. Los palestinos son árabes que se adjudicaron un nombre nuevo que no existe. Existía la Palestina, que fue un emperador romano, Adriano, que le cambió el nombre a Israel, porque querían borrarle el nombre de Israel y le pusieron la Palestina. Pero en la guerra de 1967, cuando llegan los judíos y sacan a 5 naciones árabes, le cambiaron el nombre, y la Franja de Gaza, que pertenecía a Egipto, Cisjordania, que pertenecía a Jordania, y el norte de las colinas de Golán, que estaba Siria, fueron completamente desubicados. Israel tomó posesión a través de la guerra de algo que les habían quitado anteriormente. Y los árabes, que cuando llegaron los judíos en el 48 se encontraban ahí en la tierra, eran árabes. Y cuando se les propuso el programa inglés de la partición del Medio Oriente para que se repartieran aquí los árabes y aquí los judíos, ellos lo rechazaron, lo hicieron a un lado. Y entonces se fueron a la Franja de Gaza, que estaba controlada por Egipto, no por Israel, y comenzaron a cambiarse el nombre de palestinos. ¿Por qué? Porque las naciones árabes a las que ellos pertenecían, ninguna de ellas los aceptó. Y no le convenía a la Liga Árabe de aquellos tiempos de que sacaran un grupo de árabes de Israel, porque siempre ha sido el propósito de la hermandad musulmana que fue fundada por Al-Anamán y por Husseini, y después por Yasser Arafat, que fue discípulo de Husseini,
y que se unieron con los nazis, se unieron para destruir a Israel, se suicida Hitler y todavía en los 50 continúan con el proyecto de exterminar a Israel. Todo esto es importantísimo para que nosotros podamos entender las profecías bíblicas. Ahora bien, lo que hace el regreso de Israel a su tierra, un evento único y milagroso, es que el renacimiento de Israel en 1948 se ha ocultado del mundo bíblicamente, porque si no tienes la Biblia, bueno, pues Hitler, ¿verdad? En los campos de concentración, 6 millones de judíos murieron, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es posible que este pueblo de casi 2000 años de exiliados hayan regresado en un día a formar una nación rodeados de enemigos, de más de 25, 30 millones de enemigos que han querido siempre exterminarlos? Veamos esta profecía en Isaías capítulo 66, tan clara que hace 2600 años, 2700 años, la Biblia escribió. Isaías 66, versículo 8. Comienza con una interrogante y dice: ¿quién oyó cosa semejante? O sea, ¿quién ha oído algo parecido a lo que vamos a ver? ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pero en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Un milagro se define cuando se desafían las habilidades o la natural comprensión del ser humano. Lo que hace el nacimiento de Israel, el renacimiento nacional de Israel, milagroso, es que ninguna otra nación en la historia ha regresado después de haber sido exiliada por más de una generación, por más de 70, 80, 90 años de edad. Israel fue exiliada casi 2000 años. Y regresaron con la misma cultura, el mismo idioma, las mismas tradiciones y la misma religión y el mismo nombre de Israel, el mismo nombre de Hashem, el mismo nombre de Yeshua HaMashiach, el mismo nombre en el hebreo que todos habían enseñado desde miles de años antes por los profetas. Nadie en la historia ha podido igualar este milagro. Muy bien, ¿por qué lo hizo Dios? Por la siguiente razón. Llegan los judíos en el 48, milagrosamente. Milagrosamente, vamos a ver más adelante las etapas que tuvieron que atravesar para que pudiera lograrse que Israel estuviera en su tierra. No nos imaginamos, fueron 2 guerras mundiales casi, y la caída del antiguo imperio otomano para que pudiera Israel llegar a Israel. Entonces, esto es milagroso. Aparte de esto, 1948, 14 de mayo, David Ben Gurión, primer ministro de Israel, es nombrado. A las 10 horas después que Ben Gurión declara la independencia de Israel, se les vienen encima los árabes. Vamos a tomar en cuenta y a recordar que los judíos venían del holocausto. Los judíos no tenían armas en aquel tiempo. Cada vez estaban comenzando, imaginémonos nada más, no tenían reglas, no tenían una política, no tenían una constitución todavía. Y vencen a las naciones árabes milagrosamente. Todavía hay más. 1956, el presidente Gamal Nasser de Egipto, del 48 nos brincamos a 1956. Proclama: destruyamos a los árabes porque invadió el canal de Suez. Son derrotados otra vez los más de 4 naciones árabes por los judíos milagrosamente. 1967, la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días se encuentra registrada en la Academia West Point de Estados Unidos, que es una academia militar muy famosa, como una de las guerras, y en la historia y en las enciclopedias también, más milagrosas que las de Napoleón Bonaparte, que las de Aníbal, que las de Alejandro el Magno, que de todos estos grandes conquistadores del pasado. ¿Por qué? Porque el 1 de junio de 1967, otra vez el presidente de Egipto, Nasser, le habla a Irak, a Siria y a Jordania para que se junten bajo esta bandera que levantaron. Exterminemos
a los judíos. Exterminemos el Estado de Israel. A los 3 días, los judíos ya estaban reconquistando la ciudad de Jerusalén. Entró el general Moshe Dayan a Jerusalén, entraron al muro de los lamentos, ahí oraron y lloraron y le dieron gracias a Dios. Señor, esto es un milagro. Otra vez Jerusalén en nuestras manos, porque sin Jerusalén no hay probabilidades de que sea Israel, porque es la ciudad santa, el terreno sagrado. Igualmente para los musulmanes es sagrado porque ahí tienen la mezquita de Omar todavía, la cúpula de la roca. Y entonces los judíos habían conquistado las colinas del Golán, la franja de Gaza que estaba en Egipto y Cisjordania, y se retiraron de la península del Sinaí. Ya estaban en la península del Sinaí y las Naciones Unidas en ese tiempo le dijeron, sálganse de ahí porque entonces ya se hace una guerra mundial, porque ya esto es demasiado. Entonces los judíos accedieron, salieron del Sinaí, pero se quedaron con las colinas del Golán, se quedaron con el banco occidental, que es la ciudad de Jericó o la Cisjordania, y se quedaron con toda la franja de Gaza, donde estaba Egipto, permitiéndoles a los árabes que estaban en Israel que vivieran en Gaza, porque ninguna otra nación les había dado hospedaje ni asilo tampoco. 1973, otra guerra se viene contra ellos en Yom Kippur, que es el día más sagrado para los judíos, entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Vuelven los judíos, vean, 48, 56, 67 y 73, 4 guerras en las que Israel milagrosamente, así como fue fundada, sobrevivió. Y desde 1973 hasta nuestros días, estamos en septiembre del 2024, las naciones árabes se cansaron de hacerle guerra a Israel. Entonces Yasser Arafat, que en las 40-50 fue discípulo de un hombre llamado Husseini, junto con Al-Laman, que fundó la hermandad musulmana en Egipto, comenzaron a ser entrenados para que en Gaza se formara un equipo militar y pudieran a través de un ejército derrotar a Israel. Nos iban a conformar vivir en una franja de 50 kilómetros de distancia, 10 kilómetros de ancho, como ciudadanos pacíficos. No, ellos han tenido y han jurado, y se encuentra en la Constitución, googléalo, la Constitución de la Organización para la Liberación de Palestina. Tenemos que exterminar a Israel. Es una enemistad de hace siglos, es un odio impresionante, satánico. Y qué interesante que los nazis se unieron con Husseini y se unieron con todos los el que formó la hermandad musulmana para destruir a los judíos. Vemos cómo se forma como una metástasis, se forma una agrupación, como decía mi abuelo, son lobos de la misma loma. El mal atrae al mal, lo semejante atrae a lo semejante. Tú eres una persona buena, buscas personas buenas con tener amigos. Eres borracho, parrandero y jugador, ¿quiénes van a ser tus amigos? Igual que tú. Eres una persona adúltera, estás con adúlteros. Eres una persona que le interesa el dinero, vas a buscar personas a quienes les puedas tú sacar dinero o hacer negocios. La amistad no existe para hacer negocios, existe los intereses económicos o políticos nada más. La amistad queda completamente en el suelo. Lo semejante atrae a lo semejante, lo dicen los salmos. ¿Qué hicieron entonces? Formar grupos guerrilleros. Y se levanta entonces el primer líder de la Organización para la Liberación de la Palestina, 1968, Yasser Arafat nació en Egipto, fue criado en Egipto y finalmente, ¿verdad? Husseini fue su maestro y comienza Arafat a formar la Organización para la Liberación de Palestina con el propósito de formar guerrillas, porque ya guerras ya no querían, meterse vestidos de civiles para que si atacaran a los judíos, el mundo dijera, están matando civiles, para que sin uniforme ellos pudieran esconderse detrás de las ropas de los civiles. En 1979, cuando Irán se vuelve islámico y cuando comienzan a promover el islamismo y el exterminio de Israel, le hablan a Arafat y le dan una recepción de héroes en Teherán. Y lo reciben los ayatolás a Yasser Arafat y lo nombran el jefe no solamente de los palestinos, sino también para formar otro grupo llamado Hezbollah.
que significa en árabe el partido del pueblo. ¿Quién es este grupo Hezbollah? Ya Irán tenía un equipo, como aquí antiguamente en los dos presidentes que había en México, el Estado Mayor Presidencial. Estaban Los Pinos, el Estado Mayor eran militares que se encargaban, ¿verdad?, de cuidar al presidente, de las cosas más altas militarmente. Entonces tenían un Estado Mayor Presidencial los iraníes llamado las Guardias Revolucionarias. Era todo un conjunto de militares que rodeaba a los ayatolás para protegerlos y en una guerra poder defender a Irán. Entonces estos guardias revolucionarios sacaron al 30% de ellos y los comenzaron a entrenar para poder sabotear y poder hacer la guerra debajo del agua a Israel. Y nació Hezbollah. Y hasta el momento, no sé cuánto supieron ustedes, desde el siglo pasado hasta ahorita no han dejado de mandarles misiles, cohetes. Las Naciones Unidas están 90% en contra de Israel. Los medios de comunicación, lo vimos ahora el 7 de octubre, llega un grupo de 2,000 asesinos, guerrilleros, a cometer un genocidio dentro de Israel, en los kibbutz, meter a los niños recién nacidos en los hornos microondas, sacarles los ojos enfrente a los papás, abrir a las mamás de su vientre, cortarles la cabeza, cortarles las orejas, quemar después sus casas. Se van y se llevan a los rehenes vamos a traerlos para que nos sigan los soldados en Israel, y vamos a la Franja de Gaza y ahí los vamos a esperar y les hacemos una trampa y acabamos con Israel. Y todo les salió al revés, aunque todavía tienen más de 100 rehenes, que va a ser muy difícil que los suelten, pero hasta este momento casi jamás está deshecho. Y acabamos de ver hace 3 o 4 días la tecnología más grande militar del mundo en la historia del ser humano. Hace 3 días, los ayatolás, hace algún tiempo ya preveían que los radios, los celulares, los iPhones, los judíos tenían un control impresionante tecnológico por control satelital, y los podían descubrir dónde estaban. Entonces se deshicieron de todos los celulares y compraron beepers. Más de 10,000 beepers. Y los repartieron a todo Hezbollah. Me río, ¿verdad? Porque digo, esto es algo fenomenal, porque todos son asesinos todos. Son asesinos carniceros, sangrientos. Es una banda completamente demoníaca. Y entonces en sus beepers de repente mandan una señal los judíos. De alguna forma los judíos interceptaron 10,000 beepers. Tal vez antes de la fábrica cuando llegaron allá a Irán, pero tiene una tecnología impresionante y por control remoto los hicieron explotar. Han muerto como 15 nada más de Hezbollah, pero otros, ¿verdad? Bueno, total que se quedó Hezbollah ahorita completamente derribado, jamás completamente derribado, y vemos nosotros por qué no han podido acabar con Israel. ¿Por qué no han podido destruirlo? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido en el mundo que vivimos? Y ahorita Rusia, Putin dice, esto de Israel es fenomenal, dijo. Es absolutamente increíble. ¿A quién se le hubiera imaginado? Ni en la Guerra de las Galaxias, ni en las películas de Julio Verne, pudimos ver lo que acaba de hacer Israel con un ejército sin mandar nada, desde lejos, destruirlos. Y terminamos leyendo Jeremías capítulo 35, que nos lee la respuesta a la Biblia. Para todos los que tengan oídos, que oigamos lo que la Biblia dice y lo que ha prometido a la nación de Israel. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, 35 y 36. Antes de leerlo, termino con esta frase. Cuando Dios, tenemos que entender, cuando Dios planeó formar una nación, los seres humanos estamos en el planeta Tierra. Dios tenía que buscar la manera de que esos seres humanos lo conocieran a Él. Si es que hay un creador, si es que no somos de la nada ni venimos de los animales. Entonces Dios escoge a un hombre llamado Abraham para formar esta nación. Y para que a través de esta nación diera a conocer al mundo entero que Dios es uno, que se llama Yo soy el que soy, Jehová.
y que a través de esta nación Dios manifestara sus propósitos, sus códigos morales y sus valores a través de esta nación. Por eso Dios los escogió. Imaginémonos a Satanás. En cuanto Satanás vio que los judíos eran la nación que dio a conocer al mundo los mandamientos de Dios, los valores morales, qué es bueno, qué es malo, ellos se vino contra ellos y hasta ahorita no ha terminado de poder exterminarlos. Esto nos hace y nos da la comprensión de por qué los judíos han sido el grupo étnico más calumniado, más perseguido, más asesinado en la Inquisición, en los hornos de Hitler, a través de los tiempos, de todas las naciones los han expulsado. ¿Por qué ellos? ¿Por qué tienen que ser ellos? Y ahora nosotros los cristianos, como en la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué tenían que burlarse de la última cena de Cristo? ¿Por qué tenían que burlarse del Apocalipsis, aunque ellos no lo sabían? ¿Por qué el ataque ahora es a los judíos y a los cristianos? Porque somos injertados en el mismo olivo, Romanos 11. Por eso, si hay alguien ahorita en el mundo que defiende a Israel, debemos ser los cristianos. No a los judíos ortodoxos que se visten de negro, que nos odian con odio jarocho. Porque son los fariseos del siglo XX. Cuando hablamos de Israel tenemos que definir quién es Israel actualmente. Pero ¿por qué ha pasado esto? Escuchémoslo. Jeremías 31, 35. Así ha dicho Jehová. Que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¡Wow! Sigamos. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Dios pone testigos y dice, el día que falten las leyes cósmicas, el día que alguien pueda llegar al fondo de la tierra, o que pueda encontrar y descubrir el espacio, ese día yo desecho a Israel. Por eso Israel es indestructible. Ahora, ¿cuál es el ejemplo para todos nosotros? Que Dios es fiel al que llama.